En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 8, versículos del 51 al 59. Dice así: En aquel tiempo Jesús les dijo: les aseguro que quien hace caso a mi palabra no morirá. Los judíos le contestaron: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham y todos los profetas murieron y tú dices: el que hace caso de mi palabra no morirá. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham? Él murió y los profetas también murieron. ¿Quién te has creído que eres? Jesús les contestó: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale nada. Pero el que me glorifica es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería yo tan mentiroso como ustedes. Pero ciertamente lo conozco y hago caso de su palabra. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi día y lo vio y se llenó de gozo. Los judíos dijeron a Jesús: todavía no tienes 50 años y dices ¿que has visto a Abraham? Jesús les contestó: les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Vamos con la explicación de esta parte del Evangelio y encontramos siempre dentro del Evangelio de Juan algunos pasajes o situaciones que son en cierta forma elevadas, porque hasta a nosotros mismos nos hace falta conocimiento, profundización y reflexión para entender más allá del contexto de una situación o de las mismas palabras. Aquí es donde entendemos por qué a Juan, el apóstol y evangelista, cuando se le dibuja y dentro de la iconografía de los evangelios, por eso se le pone un águila a un lado. Es más elevado, es más teológico. Encontramos en este pasaje que está hablando el Señor Jesús con unos judíos. Dice el versículo 31, que no se tomó en cuenta en este pasaje, pero para que veamos hasta dónde llegó una conversación que se tornó en discusión, cruzó la línea, se convirtió en enojo, a punto que en el versículo 59 tomaron piedras para arrojárselas. Pero el Señor Jesús logró salir libre y sin percances de esa situación. Habían creído en Él por algunas cosas. Comienza a explicarles quién es Él y ya entonces comienzan a rechazarlo. Dice ahí en el versículo 51, les aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá. Hay que entender entonces el término morir. En otras traducciones, por ejemplo, en ese versículo, más que decir no morirá, habla de no verá la muerte jamás. Y por esto mismo los judíos se escandalizan porque entienden la muerte de la que habla el Señor Jesús a lo que sería una situación de vida. No han visto a nadie que tenga siglos. Aunque pudiéramos ver en los libros del Antiguo Testamento que muchos de los personajes bíblicos duraron muchos años, pero ninguno de ellos ha permanecido después de los siglos. No comprender los términos bíblicos nos puede llevar a confusiones. Hay que entenderlos no a la suposición de lo que piensa cada quien, sino a la interpretación que con base a un estudio y también iluminación del Espíritu Santo podemos entender. Si se habla de muerte y vida, vamos a tener que repetir los conceptos ya trillados que muchas veces hemos mencionado. En el sentido teológico, como vida,
se toma un término en griego que es zoe, vida, porque también existe otro término en griego que es bios. El bios como vida natural, el zoe como vida sobrenatural, es decir, que trasciende lo material, que trasciende el espacio y el tiempo. Y ahí entramos ya en temas complicados si todavía no tenemos asimilados estos conceptos de dimensión, tiempo, lugar, espacio, y si no analizamos o profundizamos que después de esta vida hay otra vida, y en esa otra vida no existe el tiempo como lo tenemos en este mundo. Y digo en este mundo porque el tiempo, si se quiere medir en otros mundos que existen, el planeta Tierra no es el único, existen otros planetas. El tiempo a medición en esta Tierra es diferente en otros planetas, en otros mundos, pero todavía siguen siendo lo material. Para poder cruzar a la dimensión espiritual de la que estamos hablando, es necesario dejar lo material y dejar esta vida que tenemos. Y para poderlo entender también necesitamos luz del Espíritu Santo, pero también conocimiento y entendimiento de estos conceptos. El Señor Jesús está hablando entonces que quien hace caso de su palabra no morirá. Hablar de la vida después de esta es hablar de estar ante su presencia. Hablar de la muerte después de esta vida no se refiere a la muerte del cuerpo, sino a la agonía, al sufrimiento eterno. En esto es una referencia para estar en el infierno. La muerte después de esta vida es estar en el infierno. La vida después de esta vida es estar ante la presencia de Dios. La muerte después de esta vida se refiere al llanto y rechinar de dientes de forma eterna. En el mismo sufrimiento después de esta vida, como muerte entendida, se aplica que el estar sin Dios o el estar sin la presencia de Dios o el no estar ante la presencia de Dios es ya un sufrimiento. Y a veces nosotros queremos equiparar el sufrimiento corporal con el sufrimiento espiritual, pero es distinto. Como es distinto un cansancio físico de un cansancio intelectual. El cuerpo se cansa, pero también el alma, cuando se vacía de Dios, sufre y tiene un agotamiento. Es difícil hablar de estos conceptos si no hemos analizado, pero espero no enredar ni confundir más de lo que ya se pudiera estar confundido con los términos. Quien hace caso de mi palabra no morirá. Hacer caso de su palabra es obedecerle. Al obedecerle, confiando en la misericordia de Dios, podemos estar entonces ante su presencia, no por lo que hagamos, en lo que hagamos. Apelando a su misericordia y su compasión, el Señor nos dará como premio la vida eterna, delante de Él, delante de su Padre, delante del Espíritu Santo. Los judíos no entienden tampoco esto, como lo podríamos no estar entendiendo nosotros, pero que el Espíritu Santo nos ilumine para entenderlo. Los judíos le responden al Señor Jesús: estamos seguros de que tienes un demonio, porque Abraham, los profetas murieron y tú dices que el que hace caso de tu palabra no morirá. Ellos se están refiriendo a la vida en el término bios. El cuerpo es el que muere, no el alma. El cuerpo de Abraham, el cuerpo de los profetas, Jeremías, Elías, aunque de Elías tenemos nuestras dudas. Y tenemos nuestras dudas porque de él se habla que vino un carro de fuego y se lo llevó en cuerpo y alma. Eliseo, el otro profeta, vio cómo el carro de fuego se llevaba a Elías. Y así existe también otro personaje del cual se dice que no murió. Y no estamos hablando del Señor Jesús, esto es también en el Antiguo Testamento. Regresando a la enredadera, los judíos entienden el término no morir con relación al cuerpo, que están equivocados. Jesús trata de explicarles, les responde en el versículo 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale de nada. Aquí se refiere a su Padre, que es el que lo glorifica. Y el Señor Jesús le dice a los judíos: ustedes no conocen a mi Padre, yo sí lo conozco, y además hago caso de su palabra. El Señor Jesús le está explicando a los judíos que Él no está haciendo nada por cuenta propia. En otros momentos, incluso a los mismos apóstoles, les está diciendo que el mensaje que Él comparte no sale de Él, sino solamente está compartiendo lo que su Padre le dijo que nos dijera. Cuando nosotros entonces vemos lo que dice el Señor Jesús, vemos lo que hace el Señor Jesús y entendemos que no es un ser humano ordinario a los demás, sino es Dios que se hace ser humano, podríamos entonces comprender que Dios es
eterno. A Dios el Hijo nadie lo creó, siempre ha existido. Y por eso dice en el versículo 56, Abraham se alegró porque iba a ver mi día y lo vio. ¿En dónde lo vio? Abraham ya no está en este mundo. Para el tiempo de Jesús ya tampoco estaba en este mundo terrenal. Tenía que haber estado en un lugar fuera de este mundo o fuera de esta dimensión material. Estamos hablando de la dimensión del cielo, que es espiritual. Y porque Abraham no muere, porque cumplió con la voluntad de Dios, pudo ver la gloria del Hijo, que se hace carne para enseñarnos. Cuando dice, se llenó de gozo, hay algo que nos refiere sobre el conocimiento que se pudiera tener siempre y cuando cumplamos con la voluntad de Dios. Abraham realizó las cosas obedeciendo a Dios. Él está en un lugar que no es material, pero donde sí puede contemplar lo que está sucediendo al pueblo elegido, del cual Él es el Padre. Él es el Padre del pueblo elegido, el Padre Abraham. Abraham creyó, Abraham obedeció. Enredando todavía más este asunto, por si fuera poco, dice en el versículo 57, los judíos entonces se confundieron porque saben de la edad de nuestro Señor Jesús, que para ese tiempo tendría unos 30 y tantos años, considerando que la crucifixión y muerte llegó a los 33, y es lo que le reclaman los mismos judíos. Todavía no tienes ni 50 años y ya dices que has visto a Abraham. Dentro de la explicación hay un enojo, hay una cerrazón, y por lo tanto no se puede tener un entendimiento. Ojalá que nosotros mismos nos adentremos siempre a la enseñanza, a la reflexión de la palabra de Dios. Abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, nuestra alma, para que el buen Dios nos ilumine y que podamos entender los misterios, porque no solamente es la adquisición de un conocimiento, es la asimilación de ese conocimiento para que lo hagamos vida. La salvación no llega por la adquisición de conocimiento, sino por la vivencia de la palabra, que es lo mejor. Si no entendemos tampoco esto que está plasmado aquí en este evangelio, porque quizá nuestra inteligencia o nuestra apertura al Espíritu Santo es poca, por lo menos que nos esforcemos en no ser como estos judíos que se llenaron de enojo y por no entender quisieron acabar con la vida del Señor Jesús. Porque también así muchas veces pasa. Nos dejamos llevar por la ira y queremos destrozar la vida de otras personas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Síguenos en las redes sociales, búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado. ¿Ya estás listo para la trivia? Pues vamos con ella. La pregunta del día de hoy es la siguiente. Es muy sencilla, pero muy sencilla. Hasta vergüenza da decirla, pero es necesario. La pregunta es, ¿de qué curó Jesús a la suegra de Pedro? ¿De qué curó Jesús a la suegra de Pedro? ¿La curó de gripe? ¿La curó de fiebre? ¿O la curó de lepra? ¿De qué curó Jesús a la suegra de Pedro? ¿La curó de gripe? ¿La curó de fiebre? ¿O la curó de lepra? Jesucristo
Además de predicar la palabra, también sanaba a los enfermos. Y dice que en alguna ocasión salió de la sinagoga y fue a la casa de Pedro, y entró a la casa y estaba la suegra enferma y la curó. Si tú dijiste que la curó de gripe, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que la curó de lepra, pues también te equivocaste. Jesucristo curó a la suegra de Pedro de una fiebre. Esto aparece en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Lucas capítulo 4, versículo 38, dice lo siguiente: Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma, con mucha fiebre, y rogaron por ella a Jesús. Jesús se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Al momento ella se levantó y comenzó a atenderlos. Pidieron por ella. Tenía fiebre. ¿Qué es la fiebre? Nosotros conocemos la fiebre cuando tenemos dolores de cabeza, dolores musculares, hay escalofrío y también somnolencia, o sea, como que nos da mucho sueño. También dicen las páginas de internet que la fiebre es el aumento de la temperatura del cuerpo por encima de la normal, que va acompañado por un aumento de ritmo cardíaco y respiratorio y manifiesta la reacción del organismo frente a alguna enfermedad. Es decir, que en sí es un síntoma, y cuando hay una fiebre pareciera ser que el cuerpo está atacando a una bacteria o a una enfermedad que se hace presente. Como quiera, esta mujer, la suegra de Pedro, no se podía levantar de su cama, estaba ahí por los síntomas que ya hemos mencionado, y cuando llega Jesús a la casa de Pedro, ellos piden por ella y Jesús atiende a la petición. Nosotros también podemos pedir a Jesús por nuestros enfermitos o por nosotros mismos. Si es tu voluntad, Señor, que nos curemos, pero tengamos presente que no necesariamente es una cuestión de siempre pedir a Jesús por la sanación física. Dios nos ha dado algo que se llama inteligencia, y con esta inteligencia se ha desarrollado lo que es el estudio de la medicina para curar las enfermedades. Hay personas que pueden decir: yo no voy a ir con el doctor porque voy a pedirle a Dios que me sane, porque yo creo mucho en Dios. Dios es todopoderoso para mí y Él me va a curar. Sí, pero Dios ha dado lo que es la inteligencia, y con la inteligencia Dios nos ha ayudado también para que haya medicinas y haya doctores. No hay que caer en lo que podemos llamar fideísmo, dejárselo todo, absolutamente todo, a la fe. Una nota característica de los pasajes que mencionamos, donde aparece que Jesús sana a la suegra de Pedro, a la suegra de Simón, es cuando después de recibir la sanación, después de curarse, cuando Jesús reprende la fiebre, cuando Jesús toca a la suegra de Pedro para que ésta sane, ella de inmediato se levanta y comienza a servir, comienza a atenderlos. Que nosotros también tengamos esa característica, no solamente buscar los milagros de Jesús, sino tener presente que si estamos, es gracias a Dios. ¿Cuántas cosas no hemos recibido de Dios? Pues que también busquemos servirlo, atenderlo en sus diferentes necesidades. ¿Recuerdan el pasaje donde Jesús sana de la fiebre a la suegra de Pedro? Es Lucas capítulo 4, versículos del 38 al 39.
Además del Evangelio, nosotros les compartimos solamente por Telegram y por WhatsApp oraciones en audio. Si ustedes quieren recibir estos audios de oración y de vida de santo, únanse a esos grupos que tenemos. En Telegram basta con que busquen el canal que se llama Modesto Lule. En WhatsApp tenemos otro grupo, Oraciones en Imágenes. Si ustedes quieren unirse a estos grupos, en Telegram busquen Modesto Lule y en WhatsApp pasen a nuestro canal Modesto Lule y ahí les dejamos la dirección para que se unan. Cuánto me amas, Jesús, qué infinito tu amor, moriste para salvarme. Cuánto me amas, Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme. Todo en ti es amor, no merezco tan perfecto amor. Gracias, Señor, Dios del amor, siempre me amas, siempre me amas, Jesús. Este canto, esta canción se llama Siempre me has amado, de Roberto León y Celinés Díaz.